Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Estamos aquí en el último programa de 2018, que también se verá al inicio del 2019 en redifusión. Estamos con el equipo al completo para despedir el año. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo. Con nuevo look. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues acaba de rechazarse en el Senado español la senda de déficit propuesta por el Gobierno. El aumento que se preveía, mejor dicho, de 6.000 millones más de gasto en los presupuestos para el próximo año. Al quedar rechazada esta senda, esos 6.000 millones no podrán incorporarse al presupuesto que quiere sacar adelante, y veremos a ver si sucede o no, el gobierno de Pedro Sánchez. Eso ha dado como resultado una reacción, yo creo que desaforada, de la ministra de Economía, la señora Montero, a la que la pude ver totalmente nerviosa, fuera de sí el otro día, concretamente en la sesión del jueves en el Senado. Yo creo que impropio de una ministra, gesticulando, hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con el déficit, y no ofreciendo unos datos técnicos que, ante la desaceleración que ya reconocen todos los organismos, recomiendan cierta prudencia. Pero esa es una opinión, yo creo que sensata. Igual no estoy en la sensatez y hay que mezclar otras cosas, porque allí se habló en el Senado de todo menos de datos técnicos, del por qué no se aumentaba ese déficit en 6.000 millones, que yo creo que era lo que les interesaba a los ciudadanos. Pues se habló de Andalucía, se habló de que el PP y Ciudadanos no querían el bien de la gente porque querían estrangular, en fin, una serie de cosas realmente increíbles. Pero bueno, vamos con ello, don Carlos Pajares. Bueno, yo creo que este gobierno ha estado más en la política que en la economía, y ahora que las elecciones parece que se pueden ya vislumbrar un poco más cercano, lo que vamos a ver es que vamos a estar todavía más en la política y mucho menos en la economía. Ahora el discurso va a ser más de crispación, el discurso va a ser más de demagogia y bueno, vamos a ver. La noticia yo creo que es buena, el que no vayamos a gastar 6.000 millones más, 6.000 millones que obviamente iban a salir del bolsillo de los contribuyentes, pues bueno, y de deuda. Bueno, aparte de la pensión, sí, por supuesto. Sí. Pero bueno, estaba claro que una parte importante, sobre todo para tener contenta a Europa, en la presentación de las cuentas, una parte importante de ese incremento de gasto iba a venir vía impuestos. Pues bueno, buena noticia, nos van a rascar un poquito menos el bolsillo, y supongo que la crispación va a ir en aumento cada día un poco más. Don Aurelio. Bueno, yo creo decir... no se habló, y me quedo porque igual la pregunta en concreto que le decía también a don Carlos, que no sé si me he expresado bien, se habló en aquel debate de todo menos de los aspectos técnicos, y decir, bueno, unos dicen que no, porque la situación económica va a ralentizarse, y otros dicen que hay que gastar a todo tren. Sí, yo creo que es así. Decía usted que han perdido las formas, sí, eso desde luego, sí. Casi que raya con lo escandaloso la manera de expresarse y de querer llevar a cabo sus planteamientos, y claro, cuando están sufriendo, padeciendo las contrariedades propias de una democracia, ellos han llegado al gobierno como han llegado, con 80 diputados y pactando con lo que nadie creía y ellos mismos negaban que iban a pactar. Han pactado con estos, quieren llevar adelante unos presupuestos y quieren sacarlos a toda fuerza. Afortunadamente
hay unas fuerzas políticas que pueden, y además netamente democráticas, que pueden neutralizar esas acciones absolutamente irresponsables que viene llevando a cabo Sánchez, y han frenado la puesta en marcha de un presupuesto que, dada la situación de España, dadas las directrices que nos están enviando de Europa, es un presupuesto que carece totalmente de virtualidad y de posibilidades de salir adelante. Tenemos la suerte de que existe esta ley que permite al Senado rectificar los desafueros y los desaguisados que puede llevar a cabo este hombre, y a mí me parece que ha sido positivo. No aceptan, y creo que en este sentido están perdiendo mucha credibilidad, porque no aceptan de buenas formas pues estas acciones democráticas que se vienen produciendo y que son formas normales de una democracia pues madura, organizada, y es lo que ha pasado ayer en el Senado. Así es que yo creo que es una buena noticia que esos presupuestos no hayan salido adelante. Como dice don Carlos Pájaro, suele decir más madera. Me gusta esa frase de más madera, o de cuando van quitando la vía. Recoge este viernes un reportaje del diario El País, un poco sospechoso, muy interesante, del que hemos hablado nosotros muchas veces aquí. No hace falta que lo recoja El País, pero bueno, me voy a hacer eco de qué periódico, de que la deuda exterior de España supera por primera vez, como decía el gran José María García, ojo al dato, los 2 billones de euros. Estamos junto a Grecia, Portugal y Chipre en el furgón de cola. Pero es que, atención, dependemos del exterior. El 43% de los bonos están en manos extranjeras. Y ahora, aunque se ha bajado esa dependencia en los últimos 4 años, un 7 puntos, pues ahora parece que vuelve otra vez la senda con estas ganas de gastar. Es decir, estamos en una situación, no voy a decir altamente peligrosa, porque afortunadamente España se financia muy bien en los mercados, pero en algo en lo que debiéramos de cortar estructura de gasto corriente, en el que se debieran de decir, en vez de pensar en gastar, sino pensar en ahorrar, o sobre todo, igual hay que gastar en algunas cosas y en otras no, seleccionar mucho los objetivos de que sea gasto productivo. Con estos datos, la deuda exterior de España, esto preocupa en el extranjero, porque hay que tengan ustedes en cuenta que la economía española ahora está en manos extranjeras. Nos está financiando los vecinos, nos están financiando bonistas de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, sobre todo de esos países, también de los Países Bajos, que tienen confianza en nosotros, pero que un día pueden perderla, retirar esos fondos y España tener realmente problemas. Esta es la clave, y por eso yo creo que esta noticia está unida a la que hablábamos anteriormente. Yo creo que se comunica, ¿no, don Carlos? Hombre, lo que comentaba, la senda del equilibrio en cuanto al gasto público del déficit es importantísima. Tan importante que puede llevar a un país a una situación como la que ha vivido Grecia hace unos años. La confianza en la economía española ha costado muchos años y mucho sudor a todos los españoles el mantenerla en niveles aceptables a nivel internacional. Esa credibilidad que hemos ganado la estamos perdiendo. La situación que se ha producido estos días en el Congreso y en el Senado no son precisamente las que facilitan una credibilidad en el extranjero. El dinero es muy miedoso, el dinero enseguida cambia de rumbo y cambia de lugar. Lo estamos viendo también porque la inversión extranjera en España se está desacelerando. Y la situación de nuestra deuda, decía usted que la están comprando, efectivamente, una parte importante la está comprando Mario Draghi, la está comprando también el Banco Central Europeo. Y esa situación va a cambiar. Estamos viendo que la economía internacional está cambiando, y una economía como la nuestra, tan dependiente de la deuda pública, está en una situación comprometida, tan comprometida que hacía y es necesario abocar una situación como la que usted comentaba antes, de conseguir que ese déficit fuera poco a poco siendo muchísimo más bajo, que nuestra deuda fuera cayendo, e intentar un equilibrio de cuentas que en estos momentos parece, por este gobierno que tenemos, imposible de llevar adelante. Sí, la situación, la financiación de España, yo creo que está en grave riesgo a partir de este momento. El hecho de que ya el Banco Central Europeo haya paralizado las ayudas
aunque van a seguir invirtiendo a medida que haya amortizaciones. Pero lo cierto es que la deuda ya no se vende tan bien. Es decir, si ahora salen a un corto plazo, a 3 meses, 2.000 millones, pues resulta que lo que recaudan y lo que obtienen son 260 a 6 meses en una proporción similar de una décima parte. A 12 meses se obtiene un poco más, que se vende el 50% de lo que se pretende subastar. Entonces yo creo que se nos está planteando una situación muy complicada. Además, con medidas de este tipo, la situación que está viviendo España, con lo que pasa en Cataluña, la subida de impuestos a las empresas, ahora tenemos el Consejo de Ministros de este viernes. Claro, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de la tasa Google que han puesto, que ha hecho que Google se haya ido a Portugal cuando estaba considerando la posibilidad de implantarse en España, con 1.300 puestos de trabajo, ¿no? Y además que ha intentado negociarlo, ha intentado, hombre, vamos a ver cómo esto se puede resolver. Lo cierto es que estamos perdiendo penetración, el prestigio de España, evidentemente, no está subiendo en absoluto. Y, bueno, como no se convoquen elecciones pronto, yo creo que la deriva va a ser temible. Hay una cuestión importante que lo dijimos en el último programa. Todo esto se produce con una buena noticia, evidentemente. Con normas anteriores, España está en máximos de recaudación. ¿Qué sería o qué será cuando baje esa recaudación? Aunque en este Consejo de Ministros de hoy hay un paquete de subidas por todos lados, luego hablaremos de esos contratos de 4 o 5 días que se les va a agravar muchísimo, pero es que hay muchos contratos precarios, que es que esas personas, no hay sitios donde se trabaja 4 días, muchísimos. Hay muchísimos. ¿Qué culpa tienen esas empresas? Bueno, precisamente son las que más problemas tienen. Bueno, pues esto se produce, don Carlos, en máximos de recaudación. Pero como usted bien decía, máximos de recaudación porque estamos viviendo de las rentas de una situación que decía antes que nos ha costado mucho salir de la situación de crisis, empezar a vislumbrar el futuro con un poquito más de optimismo y ahora, en cuanto parece que empezaba a verdear un poco el campo, vamos a segarlo cuando todavía la hierba no está precisamente alta. Lo que comentaba antes, las economías que más crecen son las economías más abiertas, más flexibles. Volver otra vez a la senda de políticas restriccionistas, políticas regulatorias en exceso, lo único que van a llevar es a encorsetar una economía que lo que necesita sobre todo son todavía más políticas de flexibilidad, lo que va a llevar es todavía a más problemas económicos, más paro y más deuda, porque al final el paro lo que genera es deuda. No nos damos cuenta también que el paro, además del drama que lleva para las personas, lleva también un problema económico añadido, que son más gastos para la economía de las arcas del Estado. Pues, en definitiva, equivocación una vez más. No, yo creo que efectivamente hoy hay una recaudación aceptable, incluso hasta el crecimiento, pero vamos, esto ha pasado siempre tras un gobierno conservador, como en fin ya pasó cuando llegó Felipe González, encontró las arcas, pues en fin, llenas, le pasó a Zapatero. Y está pasando en este momento que había una inercia y una proyección importante de crecimiento económico y de crecimiento del empleo. Veremos cómo queda, que ese ha sido siempre el problema. Felipe González, 13 años y tuvo que salir rápidamente, tuvieron que pedir créditos para pagar las pensiones. Zapatero salió huyendo, pidiendo auxilio porque decía que aquello ya era insostenible porque el rescate de España estaba a la vuelta de la esquina. Y ahora se está dando exactamente la misma situación. Quedará una situación económica de desastre porque la inercia no dura siempre. Si no hay una fuerza motriz, esto se para. Luego hay algo, aquí el adanismo que surge, vienen como con fórmulas milagrosas. Vamos a gravar los contratos. Nadie lo había descubierto eso hasta ahora, a nadie se le había ocurrido. Bueno, todo esto de los contratos, de un número alto de contratos y fórmulas para ello, ha sido estudiado y analizado por los gobiernos anteriores en un pleno consenso con los sindicatos y demás. Y ha sido una consecuencia de un análisis y de una visión real de la economía y de la situación laboral y de la situación de posibilidades de empleo en España. Y estos vienen y entran como un elefante en una cacharrería, con imposiciones, quitando contratos, hablan de un único contrato. Pensadlo un poco primero. Esta es una situación realmente que, bueno, ojalá no se produzca, porque nos puede decir algún telespectador, oiga, ustedes son portadores de malas noticias. ¿Verdad que no? Porque aquí cuando hay buenas noticias las decimos y creo que somos bastante realistas. Es más,
Es más, les puedo asegurar que quitamos hierro algunas informaciones para no cargar en exceso. Porque, por ejemplo, España, hablando de competitividad, entre los países de la OCDE está entre los menos competitivos. Sobre un máximo de 100 puntos, la puntuación España tiene 57,45. Está en el número 27. Por detrás de España, pues sí, está México, está Grecia, está Israel, Chile, Portugal, Polonia, Italia y Francia, que vemos los problemas que tiene, etc. Es decir, queda mucho camino hacia adelante, pero aquí lo que vemos es que queremos retroceder en pérdida de competitividad, porque contra más corsés se pongan, más pérdida de competitividad, ¿no, don Carlos? Competitividad y productividad, que son los dos grandes talones de Aquiles de nuestra economía. Lo que pasa es que lo que comentaba, si en vez de fijarnos en lo que hacen los que van los primeros, nos fijamos en los que van en lo que va en la cola, pues no vamos a avanzar, lo que vamos es a retroceder aún más. Con esas políticas que decía antes, excesivamente proteccionistas y regulatorias en exceso, lo que generas es una falta de competitividad y de flexibilidad en la economía, que lo que va a generar es, con lo que decía, más paro, más deuda y más economía sumergida. Con estas propuestas, si se llegan a materializar, al final lo que vamos es otra vez a volver a esa época de Felipe González, donde la economía sumergida en España estaba en porcentajes totalmente desorbitados. Las economías más liberalizadas son las economías que triunfan y que llevan triunfando en estos últimos años y que van a seguir triunfando en el futuro, salvo que la economía mundial cambie, y no va a cambiar. Las economías buenistas, a mí lo que me preocupa de todo esto es que el daño se hace ahora, pero también se hace en el futuro. Sí, no, sí, solamente claro. no solamente por lo que cuesta recuperar una situación económica mala, sino porque muchas de estas políticas buenistas y bien intencionadas, al que viene le cuesta quitarlas. De hecho, Bueno, a veces se quedan mitad, enquistadas sí. ahí, incrustadas para siempre, produciendo un daño, no voy a decir que irreparable, pero un daño permanente en nuestra economía. Esperemos que muchas de estas no se pongan Don Aurelio. No, España es una de las asignaturas pendientes, la competitividad y la productividad. Porque claro, hay una competitividad, usted habla de, estamos con un 50 y algo % en relación con otros sobre países. 100, hay países sobre que están 100. en el 100 casi, ¿eh? Efectivamente, pero esto además, esta competitividad que está en ese nivel podría ser aún peor si en España empieza a haber unos salarios a niveles de lo que exige hoy la necesidad económica del país. Quiero decir que tenemos ese nivel de competitividad, pero con unos salarios bajos que también son consecuencia de la bajísima productividad que tiene España. Es decir, las empresas difícilmente, con el nivel de productividad que hay y con el precio que tienen que poner a sus productos, o deberían poner si suben los salarios, esa competitividad caería aún más, ¿no? Por tanto, hay muchas cosas que hacer en determinada dirección que en España no se está abordando. No estamos moviendo en el terreno puramente político y no hay un abordaje pues, de todos estos aspectos relacionados con el modelo productivo, con un aumento de la productividad, de la competitividad y demás. No hay política económica, porque además yo creo que una de las cosas que tenemos y que sucede en la política es que parece que para dirigir un país vale cualquiera. Es decir, la experiencia eso está claro. de las personas... No, lo dijo el señor Rodríguez Zapatero, que cualquiera podía ser presidente del gobierno. Entonces, es verdad, tenía razón. Entonces, imagínese usted Tenía razón. que esto pasase en otras áreas de la actividad profesional. Imagínese usted que los cirujanos Podría ser cualquiera, o los técnicos, los ingenieros para hacer puentes llegasen como llegan a la política, así con un desconocimiento absoluto para aprender haciéndolo, ¿no? Hay una cuestión que yo quisiera a ustedes destacar, y es que todo se soluciona intentando subir impuestos. Es verdad que esto no es potestativo de la izquierda, porque también la derecha tiene esa tendencia, y subida de impuestos menos, pero también lo hace. En vez de decir, vamos a hacer una reforma que va a suprimir 500 puestos de confianza en España, vamos a hacer una reforma que va a suprimir 700 coches oficiales, vamos a hacer una reforma que va a suponer un ahorro de tal porque... No, eso no. Siempre lo que dice don Carlos, más madera. Pues sí, pero es que lo que comentaba de esas economías buenistas, esas situaciones que se quedan enquistadas y que
al final se convierten en herramienta arrojadiza política que nadie quiere utilizar y nadie quiere acabar. Por supuesto que es lo que necesita nuestro país. Nuestro país lo que necesita es un gobierno que entre desde el punto de vista económico con las ideas muy claras y empieza a acabar con ese gasto que es improductivo, ese sí que es improductivo y es una auténtica... Pero no tendría, como el otro día hablamos, perdón y le repregunto, tendría muchos problemas porque aquí inmediatamente aparecerían los sindicatos, lo otro, y las presiones serían tremendas, es la pregunta. Ese sería el gran problema. Y como además es muy fácil hacer demagogia con estas cuestiones, cualquier partido político que alcance el poder le va a costar muchísimo tomar medidas. Lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en Andalucía con Canal Sur. Canal Sur es un pozo sin fondo. Estamos viendo que antiguamente pues posiblemente era necesario que hubiera unas televisiones públicas pagadas por todos porque era algo muy caro, bueno, pues el entretenimiento, etcétera. Pero en España, por ejemplo, las televisiones hay un montón. ¿Por qué tenemos que estar pagando de nuestro bolsillo las televisiones públicas? 1000 y pico empleados, 1100 o 1200. Es decir, ¿a cuántos por provincia? Casi a 100, ¿no? Tocaría, ¿no? Es que prácticamente todas las comunidades autónomas tienen su televisión pública cuando no tienen dos, o incluso tres, como puede pasar en Cataluña. O sea, el gasto improductivo es horrible y eso lo estamos pagando todo. Esa es una de las lacras que tenemos, pero no solo esa. Los cargos de confianza, las empresas, esas empresas públicas que prácticamente nadie ni siquiera conoce. Cuando entra en Internet y empieza a buscar empresas que están gestionadas por el gobierno nacional o los gobiernos autonómicos, es que son cientos, son miles. Ese gasto algún día tendremos que atajarlo de una manera razonable. Y para esa razonabilidad lo que hace falta también por parte de los políticos es que se haga mucha pedagogía y menos demagogia. No, es cierto, ¿no? Es algo que no se aborda, el gasto corriente del Estado, de esa administración tan elefantiásica, pues es lo que nadie quiere tocar. Todo el mundo habla de ello cuando está en la oposición, comenta que esto se va a retocar, cuando llegan nadie hace nada. Vamos a ver, ahora lo de Andalucía parece que genera en fin, unas expectativas positivas, porque además, pues bueno, entran tres partidos centro conservadores que parece ser que van decididos a abordarlo. Se van a encontrar con una cantidad de problemas enormes, hablan de, no sé si son 20.000 personas que están metidas en la administración. Dicen que eran 2.000, ¿no? 2.000. No, hablan de cifras. Hablan de cifras astronómicas. Astronómicas. Yo creo que eso va a dar unos problemas. Estas personas, algunas acostumbradas a ganar 3.000 euros, o asesores, etcétera, que llevan toda su vida en este tema, el día que se encuentren que ya no tienen despacho, etcétera, va a ser, perdóname que me diga, una bomba de relojería en Andalucía. Las que llaman empresas... Es muy complicado esto el lidiar, además los medios de comunicación no van a ayudar y va a ser para el nuevo gobierno andaluz muy complicado, me atrevo a decir, lidiar una situación endogámica. Son muchos entes públicos que lo llaman empresas, no sé qué fabrican ni qué producen esas empresas, es una manera de llamarlo para despistar, no son más que organizaciones para poder dar salida a ese clientelismo que ellos quieren hacer y sobre todo también estas empresas públicas, como ha pasado en todas las comunidades autónomas, el objetivo que tienen es enmascarar deuda, porque la deuda que adquieren no es deuda del Estado, no es deuda de los gobiernos y es una manera más de financiarse, ¿no? Es la ingeniería financiera que aquí se decía. Por tanto, bueno, pues vamos a ver, yo creo que el hecho de que lleguen gobiernos como va a suceder ahora en Andalucía genera esperanza y me parece que van a entrar en la vía de lo que debe suceder en España. Bueno, pone esto para rematar porque una de las que llevan prioridades es quitar el impuesto de sucesiones, disminuirlo prácticamente a cero, porque en Andalucía es de los sitios, bueno, incluso hay una asociación muy potente contra ese impuesto. Y he aquí que esta señora ministra, que antes hablábamos, la señora Montero, ante esto le ha debido entrar un ataque de rabia y dice, no, vamos a unificar en toda España esto para subirlo y para que sea igual. Oiga, no, mire, esto es una competencia que es autonómica en su parte que se puede poner. Dejen ustedes de intervenir. Es decir, a mí me da la sensación, a veces que es una sensación masoquista, de fastidiar a las personas. Porque yo creo que pocas cosas son más injustas que un impuesto de sucesiones. Desde el punto de vista ético, ético. Desde el punto de vista ético, pocas cosas son más injustas. Y aquí tenemos, y dicen, oiga, le grabo el 40, y si no me quedo con ello, porque usted me lo entrega a mí y se acabó. Pero bueno, ¿qué es esto?
¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es realmente una cuestión de concepción de la sociedad muy perjudicial. Y ahí tenemos a esta señora que, de verdad, su nivel para mí ha quedado ya, después de verla ya en el Senado ayer, el jueves, ya ha quedado esta señora fotografiada en su, para mí, no respeta a los ciudadanos con sus gestos, pues yo tampoco tengo por qué, yo la voy a respetar, faltaría más, pero debería de respetar con sus gestos y no es una diputada normal, es una ministra de España. Y aunque la duelan cosas que allí se digan, debe de dejar de gesticular, de hacer muecas, de mover las manos, apuntar incluso casi con las manos, haciendo unos gestos que yo cuando le enfocaba la cámara me quedaba, porque eso no lo he visto en ningún ministro de ningún gobierno. No. Ni en los momentos aquellos duros que se ponía don Alfonso Guerra. No, porque además, claro, tenía una sabiduría impresionante y decía cosas coherentes. Se podía estar o no de acuerdo, ¿no? Don Carlos. Pero es lo que comentaba, es crispación y demagogia. Y de eso vamos a tener cada día un poquito más. Es generar crispación. Lo vamos a ver, lo estamos viendo con Vox, la satanización de Vox, por ejemplo. No hemos querido ni hemos satanizado. Es curioso, en este país a la extrema izquierda no se la sataniza y a la extrema derecha se la sataniza. Vamos a crispar mucho más. Los señores que dicen que defienden la Constitución, de momento no han incumplido la ley. Hoy lo he escrito, digo, si algún día estos señores se salen de la ley, que se actúe como evidentemente el tema, pero de momento, extrema derecha, ¿y por qué? Vamos a ver, los señores que defienden lo que está sucediendo en Irán, o en China, o en Venezuela, esos señores son más demócratas que vos. Oiga, por favor, es que se está atentando al sentido común. Se está atentando al sentido común y a la verdad, por supuesto. Vamos a ver, los que quieren romper España, nos sentamos con ellos y el Consejo de Ministros se va a Barcelona y el presidente se reúne con quien incumple la ley un día sí y otro no. Y sin embargo, al otro lo que digo, pues a los otros los satanizamos. Yo creo que estamos en esa deriva de la crispación política. Y de la mentira. Por supuesto. Sí, y ahí entra también la parte de la demagogia con los impuestos. El impuesto de sucesiones es un impuesto que a la izquierda le produce mucha, a la extrema izquierda le produce urticaria. Es algo que da mucha demagogia. O sea, que los ricos paguen, que cuando heredes el rico pues que tenga que pagar, porque los pobres parece ser que no heredamos, no tenemos nada. Es además de injusto, desde el punto de vista impositivo, además, es pagar 2 veces o 3 veces por lo mismo. Pagaste cuando compraste, pagas cuando lo heredas y cuando lo vas a vender, si lo vas a vender, vuelves otra vez a pagar. O sea, es algo que no tiene el más mínimo sentido. No, esto se está produciendo, es un impuesto absolutamente injusto y que está dando lugar a renunciar a muchas herencias y precisamente quien renuncia, pues renuncian los que menos tienen, son aquellos que no tienen dinero para pagar esos impuestos que les representa el heredar el piso que sus familiares, sus antecesores, pues adquirieron con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y del que pagaron sus impuestos y además los costes de su hipoteca. O sea, lo que quiero decir es que es absolutamente injusto. Luego, lo mal que admiten... conozco algún caso, y permíteme, me está viniendo a la memoria, que incluso personas, y no, claro, por supuesto, pueden estar atendidas por Cáritas, tienen la propiedad de un piso, etcétera, que podrían... Sí. Y están en una situación realmente horrorosa. Es decir, el impuesto de sucesiones es una de las cosas más absurdas y más injustas que hay. Y luego esa demonización que quieren hacer hoy de un partido que es conservador, si se analiza todos sus programas y, en fin, sus estatutos y demás, es un partido conservador que respeta al país, que apoya al país. Lo que pasa es que ese elemento que siempre ha crispado, sobre todo a la izquierda, de cuando alguien habla de la bandera de España, de cuando alguien habla de la unidad territorial de España, cuando se dice racionalizar, porque es así, y legalizar en la medida que sea posible y organizar y controlar a la llegada de inmigrantes. En fin, quiero decir que todas estas cosas son absolutamente normales. Yo no pretendemos a toda la izquierda. que se quiere salir de Europa. Que la izquierda una parte de la izquierda poco a poco está reaccionando. No es fácil, porque ya vemos que el poder es total, ahí tenemos las bajas que hay, tenemos ahora este caso del País Vasco, ¿cómo se llama? Mújica, y tenemos muchos más. Alfonso Guerra, que ayer mismo ha vuelto a decir, está hablando todos los días. Bueno, el presidente de Aragón. Es decir, yo tengo mucho respeto porque creo que la izquierda tiene valores, y lo digo de corazón, que han contribuido al progreso, la izquierda democrática.
La izquierda sensata, por supuesto. Pero es que hay otra izquierda que realmente yo no sé lo que quiere. Pero vamos, hoy retorcer los argumentos como lo están haciendo, ya digo, demonizando, como bien decía don Carlos, a un partido que hasta ahora no ha demostrado nada, y en cambio tiene la bendición de todos ellos, partidos que son abiertamente anticonstitucionales y que quieren romper España con los que han negociado, pues ese discurso dice, bueno, pero esta gente ha perdido el norte, o sea, no tiene ninguna credibilidad. Es la actitud del forofo, del hooligan mayor, que ve solo los penaltis, vamos a despedirnos, me están haciendo señas, los penaltis en el área de su equipo. Sí. Es esa la actitud que se está generando en España, la han generado. En esto todos los partidos son incapaces de hacer autocrítica y de decir, pues nos hemos equivocado. Bueno, les tenemos que desear a los oyentes un buen año, el próximo 2019, que el Señor les acompañe, que es lo más importante. Don Aurelio, gracias por este año. Gracias. Que cumplamos mucho más aquí. Y muy buenas, que cumplamos mucho más. Y don Carlos, felicidades para más todos. Joven, reciente fichaje, pues también que cumpla muchísimo más. Muchas gracias. Y a ustedes, pues feliz año, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.